Vamos a continuar resolviendo algunos ejemplos acerca del material que hemos visto sobre las diferenciales exactas y las que no lo son. El ejemplo anterior que hicimos básicamente fue para verificar el criterio de exactitud, que fue la ecuación 6. Este ejemplo que vamos a ver ahora es la primera ley aplicada a sistemas PVT, los sistemas termodinámicos que ya hemos conocido antes, como por ejemplo el caso del gas ideal que se vio en la física general 2. Entonces, este ejemplo lo que dice es que sea ahora o suponga ahora esta diferencial. Vean que estamos usando la notación del delta, que habíamos dicho en la primera clase, que era para referirnos a diferenciales que no son exactas. Entonces, por ahí tenemos dos diferenciales que no son exactas, que son el calor y el trabajo. Ahora en este caso, ahora sí, W es trabajo en este ejemplo, ¿verdad? Ya la W no es la variable, la cuarta variable que habíamos introducido en la clase anterior. Ahora W es trabajo. Bueno, esas diferenciales dijimos por ahí en la primera clase que son diferenciales inexactas. Bueno, vamos a ahondar ahora en el concepto de la diferencial inexacta y cómo volverla o cómo convertirla en una diferencial que sea, que lo sea, o sea, que sea exacta. Entonces, nuevamente, esa relación que tenemos ahí, delta Q reversible, ese subíndice lo que significa es que es la primera ley, ¿verdad? Du más P de V, aplicada a un sistema termodinámico PVT, en un proceso que se lleva a cabo de forma reversible. Los procesos reversibles y las características después lo vamos a ver cuando entremos al tema de entropía. Por ahora simplemente lo mencionamos aquí. Bueno, esa diferencial, como les decía, no es exacta. Entonces vamos a ver algunas características o algunas manipulaciones que se pueden hacer con esta expresión. Dice que esta ecuación expresa la primera ley, ¿verdad? Como les dije, para un sistema PVT. Y aunque las variables del lado derecho, ¿verdad? Se pueden considerar funciones y variables de estado, respectivamente. Una función es la U y las variables de estado serían la P y el volumen, la presión y el volumen. Del lado izquierdo, pues el calor no es una función de estado. Y es lo que estoy poniendo aquí, ¿verdad? Ojo que el Q reversible no es una función de estado, no se trata de una función de estado. Y es una diferencial inexacta. Ok, ¿qué queremos hacer aquí? Bueno, lo que queremos es tratar de manipular esa expresión con ayuda del criterio de exactitud y con las diferenciales para tratar de obtener información. Entonces, para darle solución a este cuestionamiento, ¿verdad? Hacer un estudio más que todo de esta diferencial inexacta, como se trata de un sistema PVT, pues ya en el capítulo 2 le sugiere, ¿verdad? Le hace referencia a que en los sistemas termodinámicos, principalmente en los sistemas hidrostáticos, que son los PVT, podemos suponer que la U es una función de la T y la U. Eso es algo que se sabe de la teoría del capítulo, ¿verdad? El capítulo insiste mucho en que suponga eso, ¿verdad? Y algunas veces vienen demostraciones en donde tenemos que partir de ese hecho. Entonces, quizás no se lo dice, hay que recordarlo. Entonces, conforme avance el curso, nos vamos a dar cuenta que hay algunos casos particulares en donde la U o la S son funciones específicas solo del volumen y la temperatura, y en otras ocasiones son funciones específicas de la temperatura y la presión. Entonces, eso se va a comenzar a ver conforme avancemos en los capítulos. Entonces, cuando hablamos de volumen y temperatura,
nos estamos refiriendo a las variables independientes, a ese juego de variables, de las dos variables independientes, asociado a la energía interna. Y cuando hablamos de esas dos variables independientes que mencionamos ahora, X y Y, pues en este caso, si es presión y temperatura, estamos hablando implícitamente de la entalpía, de la función H. Entonces, nuevamente, algunas veces hay que hacer alguna demostración que involucra la entalpía o que involucra la energía interna. Entonces, ya hay que saber de antemano que la U está relacionada a través de esas dos variables, el volumen y la temperatura. Y la H está relacionada a través de P y P. Eso no quiere decir que la U no dependa de P, también puede tener dependencia. Pero entonces ya sería un caso en donde, un caso particular en donde ya se hace alusión a esa situación. Bueno, nuevamente, como es un sistema termodinámico, un sistema PVT, suponemos entonces que la energía interna es una función de la temperatura y del volumen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es aplicar lo que vimos ahora en la teoría de los diferenciales. Voy a escribir el diferencial de la energía interna. Ese diferencial sería du es igual a derivada parcial de u con respecto a v. Y vean que enseguida que hago la derivada con respecto a v, pues tengo que mantener la t constante y multiplicar por dt. Entonces aquí esa t hace las veces de la x otra que habíamos fijado siempre como la variable constante, más la derivada parcial de u con respecto a la otra variable que está en juego, que es t, y ahora manteniendo el volumen constante por d, aquí, perdón, aquí es de u, y aquí es de t. Aquí lo voy a puesto mal, aquí es de u. Siempre que derivo u con respecto a v, multiplico por dv. U con respecto a t, multiplico por dt. Y mantengo en cada caso la otra variable fija o constante. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a sustituir esta diferencial, que es exacta, la voy a sustituir en la primera ley. Y entonces me va a quedar que el diferencial del Q reversible es igual a, y separo lo que tiene dv y lo que tiene dt. Entonces, me va a quedar un primer término que es dv, manteniendo t constante, más p por dv, más la derivada parcial de u respecto de t, v constante por dt. ¿Ok? Entonces, vean que nuevamente tengo dos términos separados por diferenciales. Entonces, yo quiero aplicar el criterio de exactitud para ver si efectivamente verificamos que ese delta Q se trata de un diferencial inexacto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que al primer término le voy a llamar con la letra M y al segundo término le llamo con la letra E por dt. ¿De acuerdo? Y ahora voy a proceder a intentar verificar ese criterio de exactitud. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar el diferencial de M con respecto a T y mantengo el volumen constante. Entonces, tengo que hacer la diferencial de M y M es todo este término que está aquí, ¿verdad? Entonces, tendría que hacer la diferencial con respecto a la temperatura y mantener el volumen constante de este término de aquí, ¿verdad? Entonces, voy a escribirlo de una vez. Sería, es el diferencial con respecto a t, y entonces al hacer la derivada de esta derivada, me va a quedar la derivada segunda de u
derivada de t por derivada de v, más la derivada de p con respecto a t, v constante. Ahí lo que estoy haciendo únicamente es derivando el término que yo llamé con la letra n. Y ahora voy a proceder a hacer lo mismo para el caso con la n. Entonces, ahora lo que hago es que hago la derivada de n con respecto a v y mantengo t constante. Recuerden que estamos cruzando las variables para poder verificar el criterio de exactitud, ¿verdad? Entonces aquí estoy haciendo n con t. Vean que n está aquí y t está aquí. Y ahora tengo que cruzar n con v, n está aquí y v está aquí. O sea, estoy intentando verificar el criterio de exactitud, ¿verdad? Entonces, cuando hago esa derivada, pues es la derivada de esto. Sería entonces la derivada segunda de u con respecto a v con respecto a t. Derivada de v, derivada de t. ¿Ok? Entonces vean que como u es una función de t y v, las segundas derivadas tienen que ser iguales. Si lo vemos aquí, en ambos términos, vean que tengo d2u de t de v. Y tengo de este lado d2u de v de t. Y ya por ahí habíamos mencionado al principio de la primera clase que esa función y cualquiera, que va a ser una función de estado, era una función bien portada, es decir, que no tenía problemas de continuidad ni de derivabilidad. Por lo tanto, esas derivadas tienen que concordar, tienen que ser iguales, aunque el orden de la derivación no sea el mismo aquí, no importa. Si se permutan, esas derivadas segundas tienen que ser iguales. Sin embargo, vean que en este término de aquí me sobra un dp de t v. Y entonces, al igualar esto, pues nos damos cuenta de que no son iguales. Es decir, no se obtiene el mismo resultado y eso ya está demostrando que el delta Q no es un diferencial exacto. ¿Por qué? Porque nos está sobrando un término adicional que está aquí. Ok, entonces, vean que en este caso, dp de tv en general no es cero, ¿verdad? Esto que estamos haciendo va a funcionar, como veremos luego, para cualquier gas, no solo los gases ideales, sino también gases reales. Y lo vamos a vincular a través de las ecuaciones de estado. Y ya dijimos que hay muchas ecuaciones de estado. Nosotros la única que conocemos por ahora es la ecuación del gas ideal, ¿no? Pero hay muchas más ecuaciones de estado que vamos a usar en este curso. Entonces, en general, esa derivada no tiene por qué ser cero, ni siquiera para el gas ideal. De hecho, si ustedes prueban aquí y meten la presión y hacen la derivada con respecto a la temperatura, eso no les va a dar cero. Entonces, a lo que quiero llegar es que esa derivada no hay forma de forzarla a que sea cero para que coincidan estas dos cosas y decir entonces que el calor es una diferencial exacta. Por el contrario, sobra un término que no podemos quitarlo, ¿verdad? No es idénticamente cero, por lo tanto, eso nos permite concluir que efectivamente el delta Q es un diferencial inexacto. Entonces, lo que podemos decir aquí es, por lo tanto, voy a usar el símbolo de los 3 puntos, por lo tanto, el delta Q reversible no es una diferencial exacta. No es una diferencial exacta. Y tampoco es una función de estado, ¿verdad? Es decir, ese delta Q no tiene el rango de U, ni tampoco el rango de S, ni tampoco el de H. O sea que en la familia de las funciones de estado, S, U, H, no puede estar delta Q. Entonces ya de aquí estamos comprobando
que no es una diferencial exacta y tampoco es una función de estado. Entonces, el ejercicio que al principio no dije concretamente, pues el ejercicio lo que le está, o el ejemplo lo que le está diciendo es que verifique que ese calor reversible no es una diferencial exacta. Y si no es exacta, quiere decir que no se puede escribir como en términos de una función, ¿verdad? Es decir, no hay una función de calor, ni tampoco va a haber una función de trabajo, que cuando usted la diferencie, obtenga una expresión que al aplicarle el criterio de exactitud se verifique la igualdad. Eso es lo único que queremos estar seguros o que queremos comprobar, ¿verdad? Cuando hablamos de que son diferenciales inexactas, lo que significa es que, nuevamente, no existe una función asociada tal que cuando se haga el diferencial y se aplique el criterio de exactitud, se verifique la igualdad. En este caso, no se verifica, porque vean que sobra un término, la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen fijo, que ni siquiera, como les dije, en el gas ideal es cero. Entonces, en cualquier otro caso, es decir, en cualquier otra ecuación de estado, que son más complejas que el gas ideal, pues tampoco se espera que sea cero. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos al tercer ejemplo. Lo voy a escribir aquí para dejar esa parte ahí arriba por si ustedes quieren copiar todavía. Esto que vamos a ver es el tercer ejemplo. Y este ejemplo lo que dice es que en general una expresión diferencial inexacta, como el caso del calor, en general puede hacerse exacta dividiéndola por alguna función de las variables independientes. Tal función se denomina un factor integrante. Entonces, este ejemplo se refiere al caso de un factor integrante. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que el factor integrante es una función que cuando se multiplica por ese diferencial inexacto, lo convierte en uno exacto. Entonces, lo podríamos poner en términos de palabras, quizás para que sea más claro. Si ese factor integrante yo lo multiplico por la diferencial inexacta, por supuesto el factor integrante apropiado, ¿verdad? Tengo que conocerlo de antemano y saber que va a convertirme esa diferencial inexacta. Entonces, si yo multiplico ese factor integrante por una diferencial inexacta, me produce un diferencial exacto. Entonces, de eso se trata el ejemplo que vamos a ver ahora, del factor integrante. ¿Cuál es el factor integrante que debemos escoger, verdad, para multiplicarlo por esa diferencial de tal forma que lo convierta en un diferencial exacto? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Suponga esta expresión que voy a escribir ahora. G de xy es igual a y por dx menos x por dy. ¿Verdad? La pregunta que pues nos hacemos aquí es, esa expresión que acabo de escribir ahí, ¿es un diferencial exacto o es inexacto? Bueno, la forma más rápida es utilizar la ecuación 6, que es el criterio de exactitud. Y el criterio de exactitud, nuevamente recuerden, es cruzando los términos, ¿verdad? La derivada de y con respecto a x y la derivada de y de este lado con respecto a x, ¿verdad? Cuando hacemos esas derivadas, nos damos cuenta que cuando yo hago las derivadas, de un lado me va a dar 1 y del otro lado me va a dar menos 1. Aplicando el criterio de exactitud, ¿verdad? Y como ustedes sabrán, pues no son iguales. Entonces, al no ser iguales, la conclusión es que la expresión anterior, por lo tanto, es una diferencial inexacta. Entonces vean que esta expresión pues pasa lo mismo que con el calor, ¿verdad? Es un diferencial inexacto. Bueno, entonces nosotros necesitamos hacer que sea exacto.
¿verdad? Pero pues es muy difícil hacerlo a ojo, ¿verdad? Lo que les decía es que de antemano sería bueno conocer el factor integrante. Entonces, vean que en este mismo caso, si yo cambio el menos que tenemos aquí por un más, enseguida se vuelve una diferencial exacta. Entonces, si yo ahora considero la expresión e de xy como y de x más x de y, ¿verdad? Vean que lo único que hice fue que sustituí el menos por un más. Y entonces cuando vuelvo y aplico el criterio de exactitud, resulta que ahora sí, de este lado me da 1 cuando hago la derivada, y de este lado me da 1 cuando hago la otra derivada. Y 1 es igual a 1. Por lo tanto, es una diferencial exacta. Entonces vean que aquí realmente yo no estoy utilizando un factor integrante. Lo que estoy es, como dicen vulgarmente, estoy variando. Lo que hice fue que quité menos y puse un más en una expresión tan sencilla como esta. Y enseguida se convirtió en un diferencial exacto. Entonces, este mecanismo que yo estoy presentando ahora, o este ejemplo más que todo, no es tan ilustrativo porque lo primero que ustedes se preguntarán es, bueno, ok, pero es decir, necesito un procedimiento que me permita estar seguro de que conozco el factor integrante adecuado para convertir a la diferencial que es inexacta en una que sea exacta. Y claro, esa es la idea. La idea es conocer a priori ese factor integrante. Bueno, la respuesta, por dicha, es que en termodinámica el principal factor integrante con el que trabajamos es con el inverso de la temperatura. Y eso, el que se dio cuenta, el primero que se dio cuenta de eso fue Rudolf Clausius, que fue uno de los físicos que a finales del siglo XIX fue uno de los que participó en el desarrollo, o más bien en la formalización de la termodinámica desde el punto de vista matemático. Él se dio cuenta, por las propiedades de las funciones de varias variables, que cuando multiplicaban por 1 sobre t, pues hacía que esa diferencial fuera exacta. Entonces vamos a ir al ejemplo 4, en donde ya presentamos el factor integrante que más vamos a utilizar en el curso, ¿verdad? Que es el inverso o el recíproco de la temperatura. Este ejemplo que vamos a ver, el 4, se refiere a cuando ya conocemos un factor integrante, que en este caso es el inverso de la temperatura. Olvidaba decirles, antes de pasar al ejemplo 4, que cuando ya esto se verifica la igualdad, es porque existe una función. En este caso existe una función, voy a ponerla aquí, g de xy igual a x por y. De tal forma que cuando yo tomo el diferencial de g, pues va a ser x por dy, que es esto que tengo aquí, más y por dx, utilizando la regla del producto de diferenciales. Entonces, cuando tengo un diferencial exacto, implica que tengo una función a la cual aplicarle el diferencial y generar esa relación. Cuando no lo tengo, pues en el caso del calor, que es inexacto, no va a haber una función, ¿verdad?, a la que yo le pueda aplicar el diferencial de tal manera que verifique el criterio de exactitud. Básicamente, ese es digamos, la idea principal de esto de los diferenciales inexactos. Bueno, voy a pasar al ejemplo 4, que, como les decía, es donde vamos a utilizar el factor integral. Entonces, voy a volver a usar nuevamente la ecuación del ejemplo 2. Es decir, partiendo de delta Q reversible igual a du más P de V,
la cual ya sabemos que no es exacta, la idea es conviértala en una diferencial exacta, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa relación, establezca el factor integrante. Establezca el factor integrante que hace exacta a esta relación. Bueno, ya se lo dije, ¿verdad? El factor integrante es el inverso de la temperatura. Entonces, como factor integrante, vamos a usar el inverso de la temperatura. Esa fue una idea, como les digo, de Clausius. Y ahí lo que hizo fue que al delta Q reversible lo dividió entre T. O que sería lo mismo, lo multiplicó por 1 sobre T. Y hace lo mismo en ambos lados de la ecuación, de tal forma que me queda du sobre T más P dv sobre T. Vean que lo único que estoy haciendo ahora es multiplicando por el recíproco de la temperatura, ¿verdad? Lo que ya ustedes ven del lado izquierdo, pues ya es conocido, ¿verdad? Ya en los libros de física, por ahí en la física general 2, haciendo un paréntesis, nos dijeron que el ds es igual a dq entre t. Se recordarán de eso cuando vimos, los que estuvieron conmigo en la física 2 de físicos, comenzamos definiendo la entropía de esa forma. Solo que en ese curso no le llamábamos a esto delta, porque no nos interesaba tanto enfatizar el hecho de que fuera una diferencial inexacta, porque no lo íbamos a evaluar en el curso. Ahora sí nos interesa, por eso le estoy llamando con la letra delta. Pero entonces vean que todo esto se resume al hecho de que Clausius dividió el dq entre t. Y enseguida que lo divide, hace matemáticamente que se cumpla el criterio de exactitud. Y resulta que ahora rebautiza o le pone otro nombre. Y de ahí aparece el concepto de entropía. Entonces vean que la entropía pues viene de una propiedad matemática, que es buscar un factor integrante que convierta a esa diferencial inexacta en una que lo sea, ¿verdad? Y Clausius pues la bautizó con el nombre de entropía. Por supuesto tiene todo un significado físico, ¿verdad? En los sistemas físicos, ¿verdad? Pero vean que procede de hacer uso de una propiedad de matemática. Ok, vamos a continuar. Entonces, les dije que lo divido entre t, y ya esto aquí es de S, ¿verdad? El diferencial de entropía, que ya sabemos que esto es exacto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es exacto? Es una función de estado, ¿verdad? Las funciones de estado tienen la particularidad que los diferenciales son exactos. Bueno, entonces vamos a hacerle un poquito más de álgebra. Vamos a suponer nuevamente que u es una función de t y v, tal y como lo hice ahora, y escribo el de u. Voy a volver a escribir por aquí rápidamente. Es el de u con respecto a t. Mantengo el volumen constante por dt, con la derivada parcial de u con respecto a v, mantengo el t constante por dv. No se les olvide que con respecto a lo que usted deriva, multiplica por el diferencial. Derivada parcial de u con respecto a t por dt. Y mantengo fija la otra variable. Y nuevamente, o al igual que en el ejemplo 2, voy a agarrar ese de u y lo meto ahí arriba. Y trato de acomodar la ecuación un poco más. Entonces me va a quedar el ds, va a quedar 1 sobre t, derivada parcial de u con respecto a v, t constante, p entre t por dv, más 1 sobre t, derivada parcial de u, t, v constante, dt.
Bueno, ahí me estoy brincando algunos pasos en el álgebra. Nuevamente saco el diferencial, ¿verdad? Y lo que hago es que lo sustituyo por aquí y trato de acomodar para que me queden dos términos, ¿verdad? Dos términos que estén agrupados, todo en un dv y todo en un dt, ¿verdad? Y viene otra vez lo mismo, es decir, el mismo procedimiento. A esto ahora le llamo, a todo esto le llamo m' y a todo esto le llamo n'. Esas primas no tienen nada que ver con derivada, ¿verdad? Simplemente les estoy poniendo una prima para distinguirlas de la n y la n que usé en el ejemplo 2, donde nos dimos cuenta que sí, que el delta Q es inexacto. Entonces ahora queremos verificar que se volvió exacto. Entonces, si se vuelve exacto, se cumple el criterio de exactitud. Entonces, lo que yo quiero ahora es sacar las derivadas de estas letras que están aquí, de m' y n', para verificar si se cumple el criterio de exactitud. Vamos a hacer eso ahí arriba. Bueno, entonces les decía que vamos a hacer las derivadas. Sería entonces, en este caso, haciendo las derivadas cruzadas, sería la de n' con respecto a t y la de n' con respecto a u. Entonces voy a hacer la de n'. Derivada parcial de n' con respecto a t, mantengo el v constante. Vamos a ver cuál es el orden de la derivada. Vean que aquí hay un producto, ¿verdad? Es el factor integrante 1 sobre t por esta derivada. Y como es una derivada con respecto a t, vean que aquí hay que hacer una derivación utilizando también la regla de la cadena. Entonces uso la regla del producto. La primera función sin derivar por la derivada de la segunda función más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Y lo mismo hago con este término de aquí. La primera función sin derivar, 1 sobre t, por la derivada de t, más t sin derivar, por la derivada de 1 sobre t. Entonces voy a poner todos esos términos. Sería entonces 1 sobre t, la primera función sin derivar, por la derivada segunda de u, de t, de v, menos 1 sobre t cuadrado, derivada de u, respecto de v, manteniendo el t constante, más, y voy con este término de aquí, sería 1 sobre t por la derivada parcial de p con respecto a t, manteniendo v constante, menos p entre t cuadrado. Aquí sería la derivada de, manteniendo la p fija, derivo 1 sobre t. Me queda la derivada es menos 1 sobre t cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tengo hecha la derivada de m con respecto a t. Vamos ahora a hacer la derivada de n con respecto a v. Entonces la derivada de n' con respecto a v, manteniendo la temperatura constante, va a ser solamente 1 sobre t, derivada segunda de u, de v, de t. Entonces vean que estos términos siempre van a coincidir, porque se supone que esa función, otra vez dijimos, es una función de estado y no tiene problemas de continuidad, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nos toca hacer es aplicar el criterio de exactitud, es decir, es igualar estas dos derivadas para ver si obtenemos alguna relación que no, es decir, que no lleguemos a un vamos a decir, a una ecuación errónea, como el caso del problema 2, que llegamos a que había una derivada que era 0, y dijimos que en general esa derivada no puede ser 0 ni para gases ideales, porque si sustituimos la ecuación del gas ideal, en esa derivada no iba a dar 0. Entonces, en el ejemplo 2, estamos llegando a un absurdo. Estamos llegando aquí a una derivada de 0 cuando no lo es.
y en el caso más sencillo. Entonces, en este caso, hacemos lo mismo. Vamos a igualar esas dos derivadas para ver si algo se cancela o si llegamos nuevamente a un absurdo o si obtenemos una ecuación dimensionalmente correcta. Entonces, igualamos ambas ecuaciones. Aplicamos el criterio de exactitud, derivada parcial de n' con respecto a t, v constante, es igual a la derivada parcial de n' con respecto a v, t constante. Entonces, al momento de igualar, como les decía, vamos a ver si obtenemos un absurdo o una ecuación que nos dé información acerca del sistema. Entonces, al igualar este término con este, nos vamos a dar cuenta que lo que queda es el dvt debe ser igual a t multiplicado por dp de t v menos p. ¿De acuerdo? Entonces, esa ecuación más adelante nos va a aparecer en el capítulo 9. Por ahora la obtuvimos aquí como parte de verificar el formalismo de la termodinámica. Pero, pues, más adelante, en el capítulo 9, vamos a usarla para resolver otros tipos de problemas, partiendo de ella como tal. Bueno, esta ecuación se llama la primera ecuación de energía, porque hay otra más que se llama la segunda. Esta se llama la primera ecuación de energía. Y si quieren, si quieren verlo, está en la página 242 del libro de Semansky, ¿verdad? Entonces, se trata de una ecuación de los sistemas PVT y es una ecuación que vamos a usar, como les dije, más adelante de forma, vamos a usarla bastante en algunas demostraciones. Bueno, esta ecuación tiene mucha información que luego vamos a ver, ¿verdad? En ese capítulo. Por ahora estamos llegando a ella como parte del formalismo matemático que estamos tratando de verificar o de convencernos, ¿verdad? De que es válido para lo que vamos a hacer en termodinámica. Bueno, el caso anterior, el problema 2, cuando no multiplicamos por 1 sobre t, llegamos a un absurdo, ¿verdad? Que era lo que decíamos ahora. Aquí estamos llegando a una ecuación que en primera aproximación, si la vemos, pues uno no sabe si es correcta o no. Es decir, ¿cómo podríamos hacer para verificar si esta ecuación realmente está acorde con lo que sabemos, por lo menos de física general 2? Bueno, vamos a ver esa ecuación. Dice que es dvt, es decir, está haciendo una derivada de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante. Nosotros partimos del hecho, cuando encontramos el du, que u es una función de la temperatura y el volumen. Entonces, ustedes dirán, bueno, es completamente válido que esa derivada de u con respecto a v no sea 0, ¿verdad? Pero también cabe la posibilidad de que sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, ya nosotros tenemos un sistema, o hemos trabajado con un sistema que es el modelo del gas ideal. Y en el gas ideal nos contaron por allá, en la física general 2, nos dijeron que la energía interna es una función únicamente de la temperatura. No sé si lo recuerdan, pero yo en el curso lo he enfatizado mucho. Les decía, jóvenes, el cambio de energía interna en un proceso isotérmico es 0. Y entonces les decía que es 0 porque en un proceso isotérmico la temperatura es constante y al ser constante el delta U es U final menos U inicial, pero como la temperatura es la misma, los U son iguales. Es como que si usted hiciera 5 menos 5 le va a dar 0.
Entonces, en ese momento, en aquel curso, yo les di esa justificación. Es decir, me saqué de la manga, ¿verdad? Y les dije, el gas lineal, la U es únicamente en función de la temperatura, ¿verdad? Pero nadie cuestionó, ¿y por qué no del volumen? Bueno, aquí estamos llegando al caso en donde queremos verificar si esta ecuación es correcta. Entonces, vamos a usar aquí el gas lineal. Voy a poner esta ecuación a prueba con el gas lineal. Recuerden que el gas lineal es PV es igual a nRT, pero habíamos dicho que si pasamos el N para acá, nos queda RT, y eso que tenemos ahí es un volumen específico molar. Eso lo dijimos en la primera y única clase que tuvimos, y entonces, por lo tanto, esta ecuación se puede escribir P por V en curva, chiquitilla, es igual únicamente a R por T. Y de aquí nos damos cuenta que P es igual a R por T entre V. Entonces, vean que en esta ecuación, precisamente hay una derivada que hay que hacer de P con respecto a T. Vamos a hacerla. Si yo hago esta derivada aquí, es decir, si uso esto que tengo aquí, entonces vamos a ver, du de V, temperatura constante. Hay un T que está multiplicado por esa derivada. Cuando yo hago la derivada de P con respecto a T, lo que me queda únicamente es R sobre V. ¿Verdad? Estoy haciendo la derivada de P con respecto a T. Entonces, cuando yo derivo aquí, manteniendo el V constante, solamente me queda R sobre V. Y ahora, de este lado me queda P. Y P es R sobre T entre V. Y vean que ambos términos son iguales. Es decir, T por R, R por T y abajo el V. Por lo tanto, esta derivada me da 0. Entonces, vean ese resultado. ¿Qué me está diciendo? Que la derivada de U con respecto a V sea 0. Bueno, lo que me está diciendo es que la U no es una función del volumen en el caso de un gas lineal. Y era lo que habíamos dicho en el curso de Física General 2. Dijimos en esa ocasión que la U únicamente es una función de la temperatura, ¿verdad? No del volumen, porque el volumen se está manteniendo en el proceso, se está manteniendo constante. Entonces vean que aquí ya estamos demostrando que hicimos o que convertimos a ese delta Q, que es inexacto, en uno exacto, a la hora de multiplicarlo por 1 sobre T. Porque al multiplicarlo por 1 sobre T y aplicar el criterio de exactitud, llegamos a una ecuación que se llama la primera ecuación de energía, que es completamente válida. Ya la pusimos a prueba con el gas ideal y nos dice que la derivada de U con respecto a V, manteniéndote constante, tiene que ser 0. Nuevamente, en un gas ideal, la energía interna únicamente es función de la temperatura. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más para ilustrar esto de los diferenciales, ¿verdad? Bueno, el ejemplo que vamos a hacer ahora, los estoy numerando, este es el ejemplo 5. Y el ejemplo 5, lo que queremos es definir algunos coeficientes que vamos a estar utilizando en el curso, ¿verdad? Que aparecen también mucho en diferentes temas del curso. Entonces, lo que vamos a ver ahora es algunos coeficientes.
coeficientes importantes. Entonces, vamos a comenzar a usar un poco más los diferenciales. Vamos a suponer que, suponga que V es una función de la temperatura y la presión. ¿Verdad? Entonces, si nos dijeran, calculemos el diferencial de V. Bueno, ya se supone que eso ya lo tenemos que saber hacer. Al aplicar el diferencial de V, nos va a quedar que es la derivada parcial de V con respecto a T. Mantengo la P constante, multiplico por dt, más la derivada parcial de V respecto de P, mantengo T constante y multiplico por dt. Entonces ya eso es algo que va a ser muy común en este curso. Enseguida que le dan la relación funcional de esas dos variables independientes, usted tiene que ser capaz de escribir el diferencial asociado. ¿Y este diferencial es exacto o es inexacto? Es exacto. No hay que multiplicarlo por ningún factor integrante. Cualquier diferencial de volumen o de presión son exactos. Los únicos dos que tenemos que multiplicarlos por 1 sobre T son el calor y el trabajo. Ok, entonces resulta que de este término va a salir un coeficiente que lo vamos a llamar con la letra beta. Y beta está definido como 1 sobre V, derivada parcial de V con respecto de T, P constante. Ese coeficiente, que es la letra griega beta, en termodinámica se llama coeficiente de dilatación cúbica. Ya ustedes por ahí lo vieron, es conocido, ¿verdad? Lo que pasa es que por allá en Física General 2, en la F0327, nos dijeron que beta es 3 alfa, ¿verdad? Eso es el cuento que nos dicen, ¿verdad? Pero eso es en una situación en donde los intervalos de temperatura no son tan abruptos, es decir, no hay cambios drásticos de temperatura. Entonces el coeficiente aproximadamente es constante. Pero en casos reales, esa beta muy probablemente sea una función de la temperatura. Ok, entonces aquí está definido de forma más, es decir, utilizando las diferenciales en términos de derivadas parciales. Y estas ecuaciones también se pueden usar con los valores específicos molares. Es decir, yo podría escribir esta beta como 1 sobre V curva multiplicado por dV curva dt P. Es decir, funciona exactamente igual si es la V recta, ¿verdad? O si es la V curva cuando se trata de un valor específico molar. Ok, y de esta otra derivada sale también otro coeficiente. Entonces, este coeficiente de aquí se llama, le dicen, el coeficiente de dilatación cúbica, o también tiene otro nombre, dilatación cúbica, o también le dicen expansibilidad volumétrica. Ok, y de esta derivada sale otro coeficiente que vamos a utilizar la letra griega K, que es como una K con una patita. Esto es la capa. Y esa capa ahora está definida como menos 1 sobre V, derivada parcial de V, con respecto a P, manteniendo la temperatura constante. Y ese coeficiente se le llama, a este coeficiente se le llama la compresibilidad isotérmica. Compresibilidad isotérmica. Ok, ¿cuáles son las unidades de estos coeficientes? Bueno, en el caso del kappa, las unidades en el sistema internacional son Kelvin,
a la menos 1. Y en el caso de la capa, las unidades en el sistema internacional son pascales a la menos 1. Estas son las unidades en el SI. Bueno, una vez que hemos definido sus coeficientes, porque en realidad lo estoy haciendo al revés, es decir, debía haber escrito primero el diferencial, pero ya una vez que defino los coeficientes, pues entonces voy a volver a escribir el diferencial de U. Entonces ahora dv sobre v va a ser entonces beta por dt menos kappa por dp. Entonces vean cómo cambió la ecuación, ¿verdad? Ya una vez que tengo definidos el beta y el kappa. Entonces como v es una función, perdón, es un diferencial exacto, se supone que se tiene que cumplir también aquí el criterio de exactitud, la ecuación aquella que la llamamos la ecuación 6. Entonces, dado que v es un diferencial exacto, se cumple que la derivada de beta, cruzamos los términos, ¿verdad? Beta con P y kappa con T, entonces por el criterio de exactitud se tiene que cumplir que la derivada de beta con respecto a P, manteniendo T constante, tiene que ser igual al negativo, que es el negativo que está aquí, tiene que ser igual a la derivada de kappa con respecto a T, manteniendo la P constante. Y aquí simplemente lo que estoy haciendo es aplicando el criterio de exactitud, basado o apoyado en el hecho de que V es un diferencial exacto. Pero vean que me aparece una relación nueva, una relación que me permite vincular las variables macroscópicas con los coeficientes, ¿verdad? Suponiendo que esos coeficientes en algún momento pueden ser función de la temperatura o de la presión. Y vean que esto es completamente general. Es decir, esto no solamente es para el gas ideal, sino que en realidad es una relación completamente general para cualquier ecuación de estado, no solo el gas ideal, sino para cualquier ecuación de estado de un gas real. Entonces, es una relación completamente general. Ahora, si la queremos llevar a un caso particular, por ejemplo, el caso del gas ideal, pues entonces es utilizar, es decir, es sustituir aquí en estas ecuaciones lo que conocemos del gas ideal. Entonces, el gas ideal P por V es igual a NRT. Entonces, beta debería ser 1 sobre T y kappa debería ser 1 sobre P. Entonces, eso se los dejo para que ustedes lo verifiquen, ¿verdad? Es simplemente hacer la derivada en la definición de los coeficientes que habíamos dado anteriormente y siempre va a tener que obtener esto, ¿verdad? Kappa es 1 sobre P, el inverso de la presión, y beta es 1 sobre P. Pero en el caso de cualquier otro gas que no sea ideal, pues va a ser una relación más compleja que esto, ¿verdad? Es decir, no va a ser tan sencilla como 1 sobre T. Ok, entonces, esta ecuación de aquí, también yo la puedo escribir de esta forma. Ahora también ese de V lo puedo dividir entre V
esto va a ser igual a dp sobre t menos dp sobre p. Ok, entonces esto se cumple siempre para el gas ideal. Solo para gas ideal. ¿Verdad? Es una relación cierta. Y si esa ecuación la integramos, vean que tiene las variables ya separadas. Entonces, al integrarla, pues de ahí salen las relaciones que ya conocemos, como la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Todas esas relaciones se pueden obtener a partir de esta ecuación que está aquí, que es más general. Ok, entonces vamos a practicar un poquito con las propiedades de las derivadas que habíamos visto al principio. Por ejemplo, la propiedad cíclica y la propiedad inversa, la regla de la cadena, ¿verdad? Para ver cómo se manipulan en términos de las variables macroscópicas. Entonces vean lo que vamos a hacer. Cogemos una derivada parcial cualquiera, por ejemplo esta, derivada parcial de x con respecto a y, z constante. Se me ocurrió esa, puedo ser y con respecto a z, x constante, usted escoge una y identifica las tres variables en juego, la x, la y y la z. Y las asocia con las variables termodinámicas. Entonces yo puse esa derivada y voy a decir ahora que esto es igual a la derivada parcial de p con respecto a t y mantengo v constante. Una vez que usted fijó esas variables macroscópicas o las relacionó una a una con el juego x, y, z, pues entonces las propiedades que tenemos ahí, como la propiedad cíclica o la regla de la cadena, enseguida se puede ver cómo se comportan esa p, esa v y esa t. Entonces, por ejemplo, si yo escribo dp de t, ¿verdad? Y mantengo el v constante, de las propiedades que tengo por ahí, puedo escribir esto: negativo, derivada de p respecto de v, t constante, por la derivada parcial de v con respecto a t, p constante. Y esto a su vez, vean que lo puedo escribir también así. Por ahí les di una propiedad, que es que yo puedo bajar una de estas derivadas, invertirle el orden al numerador y al denominador, y me va a quedar algo así. Derivada parcial de v con respecto a t, y mantengo la p constante, y aquí me queda la derivada parcial de v con respecto a p y la t constante. Ven que aquí lo que estoy haciendo es dándole vuelta, ¿verdad? De manera que las pueda escribir de esta forma, ¿verdad? Esta la mantengo igual, dv de tp, y esta de aquí simplemente la invierto con una propiedad que yo les di ahí al principio de la clase, que es lo elevo a la menos 1, o lo pongo como 1 sobre la derivada y lo escribo así. Claro, y cada una de las derivadas que están ahí ya son conocidas, es decir, lo de arriba es beta y lo de abajo es kappa. Entonces, encuentro una nueva relación general que me relaciona, que me vincula las tres variables macroscópicas P, T y V con el cociente de los coeficientes. Y esa relación realmente es completamente general y se puede aplicar tanto al caso del gas ideal como al caso de un gas real. Ok. Bueno, entonces ya vimos el caso de la V, cómo está relacionada la V, ¿verdad? Con dos variables independientes. Por ejemplo, que la V sea una función de que la V sea una función de la temperatura y la presión. Vamos a ver ahora otro caso.
para ver qué otras relaciones podríamos obtener por ahí. Vamos a suponer ahora, por ejemplo, que ya no es V, sino que es P. Entonces, ¿qué pasa si P ahora P es una función de V y P? Vean ahora la dependencia que hay ahí. Entonces, nuevamente, ¿qué hago? Hago el diferencial. El diferencial sería de P es igual a la derivada parcial de P con respecto a V de constante por dV a la derivada parcial de P con respecto a T, V constante por dt. Entonces ya la tengo escrita. Es un diferencial exacto nuevamente porque es una variable macroscópica. Y ahora, pues vean que con las definiciones de los coeficientes, yo puedo escribir ese diferencial en términos de esos coeficientes. Entonces el dp, este término de aquí, ahora lo puedo escribir como beta entre kappa, que es esta relación que encontramos aquí, por dv más el dp de t, en este caso sería menos 1 entre kappa v por dt. Más menos, me queda menos, y ya tengo una nueva relación que me vincula, un nuevo diferencial, que entonces ahora me está vinculando los coeficientes de forma diferente, es decir, un cociente con el dv y este término con el dt. Eso a menudo es útil porque recuerden que en termodinámica pues hemos definido ya procesos, ¿verdad? Como el proceso isocórico, que es a volumen constante, el proceso isotérmico, que es a presión, a temperatura constante. Entonces, cuando tenemos este tipo de diferenciales en donde están las variables macroscópicas separadas, nos permite estudiar estos procesos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos dijeran que es un proceso, vamos a decir, isotérmico? ¿Qué pasa si es un proceso isotérmico? Bueno, si es un proceso isotérmico, resulta que la temperatura es una constante. Y si es una constante, esto implica que el dt es cero. Y entonces, enseguida nos quitamos de encima este término que está aquí y solamente nos quedaría que el dp es beta entre kappa por dv. Y esa expresión se puede integrar, ¿verdad? Y se podría encontrar un delta P. Si yo integro en ambos lados, me va a quedar un delta P que va a ser igual a la integral desde el volumen inicial al volumen final de beta entre kappa por dv. Y vea que aquí yo no saco el beta ni saco el kappa porque podría ser, dependiendo del sistema que se esté estudiando, que alguno de esos coeficientes o ambos sean función del volumen. Entonces no me apresuro a sacarlo, salvo que me digan que pues beta y kappa son constantes. Ok, el otro caso en esta ecuación sería que nos digan que el proceso es isocórico. Si el proceso es isocórico, observe que el volumen es constante y por lo tanto la derivada de v sería 0. El diferencial de v sería 0. Entonces solamente nos quedaría ahora este término de aquí para integrarlo. Entonces, vean la utilidad de tener estos diferenciales de volumen, de presión, ¿verdad? De energía interna, escritos en términos de las variables separadas. Nos permite analizar casos por separado, suponiendo que se puede simplificar, ¿verdad? Suponiendo que si es un proceso isocórico o si se trata del proceso adiabático, etcétera, ¿verdad? Pero una vez que están las variables separadas, podemos trabajar con cada tema. Bueno, lo que me queda ahí de comentar del capítulo 2 son dos sistemas que vamos a utilizar en algunas ocasiones en el curso. Son sistemas termodinámicos. Uno de ellos es el alambre
que está sometido a una tracción y el otro es una membrana o una superficie. Entonces, vamos a ver eso rápidamente porque más adelante aparecen, los vuelven a relacionar o los vuelven a usar en las diferentes partes del libro. Entonces, el primero que vamos a ver es el caso del alambre. El alambre estirado. El alambre estirado es también un sistema termodinámico. Lo que tenemos es un alambre que está puesto en una posición horizontal y se le aplica una fuerza de tracción, una especie de tensión. Ya por ahí ustedes esto lo vieron en física general 1. No sé si recuerdan cuando les dijeron los módulos, ¿verdad? El módulo de corte, el módulo de Young, el módulo volumétrico. Bueno, resulta que en este caso, en el alambre estirado, se usa el módulo de Young, porque se le está aplicando una fuerza al alambre de tal manera que se deforma, es decir, se estira un poquitito. Entonces el alambre originalmente tiene una longitud L, que es la longitud inicial, L0, y luego es sometido a una tracción y es deformado una cantidad muy pequeña y lo llevan a una longitud nueva que es L. Cuando L es deformado un poquito. Bueno, en termodinámica, esa fuerza de tracción, esa F, es igual a una constante multiplicado por la diferencia de las longitudes. Una constante por L menos L0. Es decir, tiene un comportamiento ideal similar al de un resorte. Como cuando usted le aplica una fuerza a un bloque que está pegado a un resorte y lo suelta y el bloque comienza a oscilar y el resorte vuelve otra vez a su longitud natural. Más o menos es un comportamiento parecido a ese. Es lineal. Bueno, aquí lo que nos interesa es tratar de verlo como un sistema termodinámico. Entonces, lo que hacemos es que decimos que la longitud es una función de la temperatura y la tensión. Y esa F rara que es tensión. Esa F así curva, que la estoy haciendo así, me refiero a tracción, ¿verdad? Lo que deforma el alambre. Bueno, y al hacer eso, pues resulta que tomo el diferencial de L y va a ser la derivada parcial de L con respecto a T, manteniendo esa tensión constante, más la derivada parcial de L con respecto a la tensión, manteniendo la temperatura constante. Entonces, otra vez, esa L es una diferencial exacta, ¿verdad? Es una variable de estado y podemos otra vez asociar estas derivadas con coeficientes que ya son conocidos o que ya están definidos, ¿verdad? En la literatura, y eso es lo que voy a hacer ahora. Para la primera derivada, tenemos un coeficiente que ya es muy conocido por ustedes, ¿verdad? Porque lo vieron en la física 2, que es el coeficiente de dilatación lineal, que ahora está definido en términos de derivadas. Entonces ahora el álgebra es 1 sobre L, derivada parcial de L, respecto de T, manteniendo esa fuerza de tracción constante. Entonces vean ahora cómo se define el coeficiente de dilatación lineal, ¿verdad? Lo estamos definiendo en términos de una derivada parcial, ¿verdad? Y a su vez de una relación funcional en donde nos interesa mantener la tracción constante. Ahora, en este caso, en este sistema, para longitud 0 corresponde, para longitud L0, la inicial,
corresponde tracción cero. Es decir, en el momento en que el cable aún no ha sido deformado, es porque no se está aplicando tensión todavía. Ok, entonces ese es el coeficiente de dilatación lineal, que ya lo usamos por ahí en la física 2, ¿verdad? Para calcular aquellos, para resolver aquellos problemas de una barra, ¿verdad? Que se dilataba, o de una arandela, ¿verdad? Que se dilataba. Entonces, solamente que ahora nos interesa usarlo más desde un punto de vista matemático, usando la derivada parcial. Las unidades son Kelvin a la menos 1, igual que las unidades de beta. Y la otra derivada está relacionada con un módulo, que es el módulo de Young. El módulo de Young, utilizamos la letra Y mayúscula y lo vamos a definir como L sobre A, derivada parcial de la tensión con respecto a L, manteniendo la temperatura constante. Ese es el módulo de Young. Este tiene unidades de pascales. Recuerden que los módulos tienen unidades de pascales, de newton sobre metro cuadrado. Ok, este es el sistema, uno de los sistemas que me interesa comentarles aquí, porque como les decía, aparece mucho más adelante en otros temas del curso. Entonces, es importante desde ya manejar estos tres sistemas que estamos viendo hoy. El sistema PVT, que es el sistema hidrostático, ¿verdad? El alambre estirado, y el caso que vamos a ver ahora, que se ve en menor medida, que es el caso de la lámina superficial o la membrana de jabón. Entonces, la lámina superficial se trata de una película cuya área está cambiando. Entonces, el ejemplo más rápido es el caso de una pompa de jabón. Por ejemplo, el juguetito ese que venden ahí en el parque para los chiquitos, ¿verdad? Que es un vasito con jabón y usted mete un alambrito y sopla y sale una bomba, ¿verdad? Bueno, ese alambrito es una lámina superficial en termodinámica. Es un sistema termodinámico, porque en un instante determinado o en un intervalo de tiempo más bien determinado hay una película jabonosa que ocupa ambos lados del alambre. Si usted ha tenido la oportunidad, es como una ruedita, ¿verdad? Y usted la mete en el vaso con el jabón, agita un poco, ¿verdad? Y luego va y sopla, pero antes de soplar, si usted lo ve a la luz, se va a ver una película jabonosa que inclusive se ve la interferencia, es decir, se ven los colores, ¿verdad? Muy bonito, antes de soplar. Bueno, ese es un sistema termodinámico que ha tenido algunos resultados interesantes en otras áreas que no tiene que ser termodinámica, ¿verdad? Se ha usado mucho en química, ¿verdad? Y en otras aplicaciones por ahí que en este momento pues no recuerdo. Pero se trata de un alambre, por ejemplo, y aquí tenemos un alambre en forma de cuadrado o de rectángulo, y aquí tenemos un alambre con una guía corrediza. Es decir, aquí se le aplica una fuerza de manera que esto se mueve hacia la derecha. Entonces aquí hay una película jabonosa que es estirada, ¿verdad? Cuando usted tira suavemente de esta guía que se corre, obviamente si tira demasiado fuerte, pues entonces se rompe la membrana, se rompe la película. Pero siempre que lo haga lentamente, la membrana lo que hace es que se extiende, porque es bastante elástica. Entonces, en ese sistema termodinámico se puede considerar el área o la superficie, la extensión de la película de jabón, así como la temperatura donde se encuentra el alambre colocado, ¿verdad? Y de hecho hay experimentos, ¿verdad? Interesantes de la película de jabón. Nuevamente, aquí hay una fuerza que aparece
en esta película, que es la tensión superficial. Ya ustedes por ahí la estudiaron en la física 2, es una fuerza que aparece, ¿verdad?, en las superficies y ejerce una tensión en una dirección en particular. Entonces, pues en el caso de la película jabonosa, esa tensión, yo uso un símbolo así, esa película, esa L es la tensión superficial y está más o menos, una primera aproximación es esta. Entonces, este es LC. Este símbolo se refiere a la tensión superficial. Y más o menos experimentalmente cumple con una relación de este tipo, pero la N pues va a cambiar, ¿verdad?, dependiendo del sistema en donde se esté estudiando esa tensión superficial, ¿verdad? Pero es una relación aproximada, ¿verdad? Depende mucho de factores o de detalle experimental de lo que se esté haciendo, ¿verdad? Pues bien, experimentalmente esa tensión superficial se puede multiplicar por el área de la película y eso aproximadamente va a ser una constante. Nuevamente, es una aproximación que depende mucho de los detalles experimentales, pero también pues ha funcionado como un es decir, ha tenido aplicaciones, ¿verdad?, en otros experimentos, sobre todo relacionados con resistencia, ¿verdad?, de materiales, más tirado hacia el área de ingeniería o al área de química, ¿verdad?, que trabajan también con superficies, ¿verdad?, pero tiene también sus aplicaciones en física, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de medir viscosidad, ¿verdad?, se ha utilizado mucho este sistema termodinámico. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Dentro de estos temas que estamos viendo, que es el formalismo matemático, nos falta todavía ver las transformaciones de Legendre. Eso quedará para una próxima clase, que les haré llegar en cuanto pueda, pero la tarea para la próxima semana, para el próximo martes, pues va a estar basada únicamente en lo que hemos visto hoy, ¿verdad?